El doctor Carlos Araveda me va a ir a ver. Me voy a su encuentro, Doc. ¿Cómo le va? Me dice buen día, ¿cómo anda? Igualmente. Gracias, muy amable. Gracias. Con algún retraso de hora. No, pero me saludó privado, así que muchas gracias. Retraso de hora. No, muchas gracias. Vea, solamente en Córdoba puede haber ocurrido lo que ocurrió transitoriamente, porque por fortuna después alguien repuso las cosas. Prisión preventiva, ya aquí la exageración, lleva a que hasta los ciegos estén en prisión preventiva. Una jueza de control que no le da la libertad a nadie, yo creo que ni a los santos del Evangelio, de haberlos tenido imputados de algo le hubiera dado la libertad, tuvo un imputado que tiene particularidades muy importantes. En primer lugar, además de ser ciego, cuestión fundamental, jugador de fútbol. Jugador de fútbol de la selección nacional, los murciélagos. Y además de eso, drogadicto. Y además de eso, asaltante. Y además de eso, además de haber asaltado, haber robado a la víctima en el estado calamitoso en el que se había quedado, lo que agrava los delitos cuando usted se aprovecha del estado de infortunio de la víctima y le saca algo a una víctima. Todo. Entonces, drogadicto, el hecho de la violencia que había ejercido para combatirlo, y también tenía causas anteriores pendientes de resolución, que eran unas resistencias a los procedimientos policiales. Pero el hombre es ciego. Así que le invitaron a la jueza de control a que reflexionara y tuviera en cuenta un grado de sensibilidad la situación particular del ciego en la cárcel, teniendo el Estado posibilidades de controlar a las personas cuando las pone en libertad, de manera que estas personas no se escapen ni impidan a su vez que el proceso continúe, más aún siendo un ciego con una notoriedad por el hecho que le dije que era una persona del mundo del deporte y consagrada como miembro de la selección. Entonces la jueza dijo, razonó más o menos así, no es exacto. Voy a contemplar la situación a la luz de ciertas reglas de la sensibilidad. Llegó a la conclusión que el ciego tenía que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario le había dicho que tenía todas las condiciones. Siempre dice el servicio penitenciario que tiene todas las condiciones para tratar desde un enfermo con cáncer terminal hasta un ciego. Siempre el servicio penitenciario, que por supuesto no brinda esa atención, le dice, estamos en condiciones de brindarle toda la protección dentro del establecimiento carcelario. Eso finalmente la convenció a la jueza, que debía mantener la detención de esta persona, dictarle la prisión preventiva, confirmarla. Sin embargo, la defensa recurrió a un tribunal que se llama Cámara de Acusación, que funciona aquí en la ciudad de Córdoba. Y le tocó definir la situación de este ciego con prisión preventiva, porque se encontraba en la cárcel, a la jueza de la Cámara de Acusación, Patricia Faría, que discrepó totalmente con su colega de inferior categoría y le revocó la resolución y puso en libertad al ciego. Pero tenía que dar fundamentos, no era solamente una cuestión de sensibilidad. Hay una ley que protege a las personas que tienen discapacidad. Por otra parte, la situación del preso ciego en la cárcel lo expone a una extrema vulnerabilidad mayor que la que tienen todos los presos que se encuentran privados de su libertad y que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Pero este, a su vez, estaba potenciado por el hecho de no estar en condiciones de desplazarse incluso en el interior de la cárcel. Pero a su vez,
¿Qué riesgo corría la causa con el ciego afuera? Porque este no iba a poder frustrar el proceso. Quiere decir que no iba a poder entorpecer la investigación. Pero además había otros factores que eran muy importantes. Esto ocurrió, usted acaba de decir que la pandemia o la crisis vinculada al tema de la pandemia no ha terminado. Esto le había traído aparejado al ciego la pérdida de la actividad laboral y no tenía posibilidad de conseguir otro trabajo. Imagínense, un ciego tiene dificultades. El trabajo rentable de él era la de ser jugador de fútbol profesional. No podía jugar, no podía obtener otro trabajo. De manera tal entonces que se encontraban reducidos sus ingresos de una manera total. La jueza, la doctora Patricia Farías, tuvo en cuenta todos estos factores y decidió ponerlo en libertad revocando la resolución de la jueza de control, que es muy severa, para llamarla de algún modo muy rigurosa, no pone en libertad a nadie. Pero en este caso en particular, imagínenselo al ciego tropezando en la cárcel con las otras personas con las que convive, tropezándose en la cárcel en los espacios reducidos minúsculos, tropezándose en esas celdas claustrofóbicas en las que en lugar de haber uno hay 4 o 6 o mucho más. Entonces, todas esas condiciones, pero sobre todo teniendo en cuenta la ley que protege a las personas que tienen discapacidad y que proviene de convenios internacionales que tiene la Argentina y que se encuentran en la Argentina en una ley especialmente para el tema. El hecho de que lo liberen de la prisión preventiva no significa que no siga... la continuación de la causa. La causa continúa, tomando el Estado todas las previsiones para que en el momento en el que se lo juzga, la persona esté a disposición. Además, un elemento fundamental que se tuvo en cuenta por parte de la doctora Farías, que las posibilidades de fuga de esta persona eran mínimas, que son los factores que suelen determinar la negativa de algunos jueces, fiscales, la mayoría, de no darle la libertad a la persona indebidamente. Este es otro tema que ya lo hemos tratado en muchas oportunidades. Pero el exceso de esta calidad de personas que están sometidas a la situación de privación de la libertad lleva a la locura de poner a un ciego en la cárcel. Usted también hablaba acá en el show siempre del exceso de las prisiones preventivas en Córdoba, ¿no? Eso es lo que me he referido, y que me refiero constantemente, no quiero volver sobre el caso, por eso lo remarco. Porque el del ciego me parece que simboliza dramáticamente más que ninguna otra situación esta locura de la prisión preventiva que está arraigada en Córdoba y que parece no tener fin. La prisión preventiva en Córdoba es como el dólar. Como el dólar, sube. Está subiendo permanentemente. Y me permite un ejemplo bien gráfico para que la gente lo entienda. Todos los días aumenta. Todos los días. Progresivamente. El caso, así que gracias, Doc, muy amable, siempre muy interesante. No, gracias a usted. Por la ¿Se sabe cómo terminó? ¿Se sabe cómo terminó el juicio o todavía? No. ¿Todavía no? Ah, todavía tiene que ir a No sé si concluyó, si se realizó el debate, esa parte no la conozco. Muy bien, después lo averiguaremos también. Gracias, Doc, muy amable. Ahí está el doctor Carlos Airabedian, obviamente con todo lo que... Muy bueno. Interesante, siempre lindo, interesante los casos que trae, sobre todo porque son casos muy referentes de lo que nos pasa a todos en el mundo.